¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de CNN Prime por las pantallas de CNN Chile. Martes 20 de febrero con muchísima información que les vamos a pasar a contar inmediatamente a través de nuestros titulares. El Juzgado de Garantía de Antofagasta resolvió mantener finalmente la prisión preventiva para el ex seremi de Vivienda Carlos Contreras y al representante de Democracia Viva Daniel Andrade. Ambos están imputados por el fraude al fisco en el marco del caso Convenios y llevan 2 meses privados de libertad. Y a partir del próximo año, el registro nacional de hinchas será obligatorio en los partidos de alto riesgo. Así se informó tras una reunión en La Moneda entre el subsecretario del Interior Manuel Monsalve, la NFP y Estadio Seguro. Este fin de semana se implementará un plan piloto en el encuentro entre Universidad de Chile y Audax Italiano. Las ISAPRES podrán subir el precio de sus planes hasta en un 7,4%. Así lo informó la Superintendencia de Salud al fijar el máximo de reajuste para las aseguradoras. Ahora las compañías tendrán un plazo de 5 días para informar a la autoridad si subirán o no sus valores, para posteriormente notificar a los afiliados. Y en temas internacionales, en España fue asesinado el piloto ruso que desertó en septiembre de la guerra contra Ucrania. Según Kiev, la Guardia Civil Española logró identificar el cuerpo de la víctima en un tiroteo ocurrido la semana pasada en el balneario de Alicante. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Y partimos contándoles que las autoridades siguen desplegadas en la región de Valparaíso, entregando ayudas y también los beneficios a los damnificados por los incendios. Vamos a tomar contacto con nuestra compañera Francisca Cárdenas, que nos va a contar más detalles. Fran, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ivo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, medidas, despliegue territorial, ya al menos según las autoridades hay un 76% de remoción de escombros en distintos puntos, tanto de Quilpué como también de Viña del Mar, en totalidad, digamos, de lo que es la región de Valparaíso, las zonas amagadas, los sectores más afectados por los incendios forestales en las últimas semanas y también todo lo que es la reconstrucción. En eso se van a enfocar las autoridades en estas próximas semanas, a propósito también de lo que va a ser el Festival de Viña. Ahí se están tomando medidas también el resguardo policial, incluso se ha hablado por parte de las autoridades para redoblar las medidas de seguridad durante los próximos días, a partir del domingo, cuando comience ya lo que es el Festival de Viña, las inmediaciones de los hoteles, donde van a llegar también los artistas, Ivo, y también lo que son algunos sectores claves, estratégicos por parte de las autoridades, que se van a proteger de otra forma, una forma más especial de lo que va a ser también en los próximos días por parte de la Armada, por parte de las fuerzas militares y también por parte de Carabineros, para tener un resguardo ahí distinto para lo que va a ser el despliegue también y lo que va a ser este festival. También han hablado las autoridades, obviamente, de lo que va a ser este componente de solidaridad que va a tener el festival, a propósito de lo que ha sido también esta catástrofe en la región de Valparaíso, que no se pierda eso. El llamado de las autoridades es a que siempre existan estos mensajes también en ayuda de las familias damnificadas, las familias afectadas por los incendios y también todo lo que es la reconstrucción que está en curso. Para eso se han removido escombros, dicen que eso va avanzado en las autoridades, también se han extendido algunas medidas, como lo es el toque de queda, que se extendió hasta el miércoles 28 de febrero y va a tocar también con lo que va a ser el desarrollo de este festival, y ahí han dicho las autoridades que el toque de queda, Ivo, solamente va a funcionar en algunos sectores, que son los sectores más afectados por los incendios, y que en esos sectores no debiesen haber turistas ni tampoco personas que vayan al Festival de Viña, porque obviamente se tiene que respetar todo lo que son estas medidas y que es más que nada para poder hacer todo el trabajo de remoción de escombros durante la noche, que es algo que se ha dispuesto por parte de las autoridades, donde se trabaja más expeditamente. Durante la noche se hacen más labores de limpieza con mayor profundidad por parte de las autoridades, las maquinarias dispuestas por el Palacio de la Moneda, por el gobierno, por las autoridades en terreno, y también obviamente se ha hablado de respetar lo que son estos horarios del toque de queda desde las 22 horas hasta las 5 de la madrugada. Eso va a tener que saber convivir con lo que va a ser el Festival de Viña. Los turistas, obviamente, que se equilibren de cierta manera estas dos realidades. La más importante, obviamente, lo que ha sucedido con las familias, el trabajo de la reconstrucción, también las restricciones. Se levantó, por ejemplo, lo que es
la restricción vehicular de vehículos particulares, Ivo, que se había dispuesto por parte de las autoridades para que solamente ingresaran camiones y autoridades que iban a hacer la labor de remoción de escombros en algunos sectores. Escuchemos parte de lo que dijeron desde la Armada con respecto a estas medidas y también algunas que se han levantado. Respecto a los toques de queda, también evaluamos la situación, como he dicho permanentemente, esto es de un análisis permanente, dinámico. Solamente bajamos o cancelamos el toque de queda en Miraflores Bajo. El resto de todos los lugares que están directamente asociados a los focos de incendio originales, donde está más afectada la población, eso se mantienen. Y como dije, levanté la restricción de no acceso de vehículos particulares a los lugares amagados, porque ya hay una fluidez de vehículos de emergencia suficiente para que funcionen en forma eficiente. Claro, varias cosas que se van a ir evaluando por parte de las autoridades. De hecho, también hay una comisión especial, Ivo, que va a evaluar cómo se va a hacer para finalmente ayudar a las familias que están en los albergues todavía. De hecho, se ha pedido por parte de las autoridades y se ha hecho un llamado a que existan más voluntarios disponibles, también jóvenes, un llamado a las universidades que van a retomar las clases también en marzo a que puedan sumarse también a ayudar, que faltan manos, no sobran en estos momentos. De hecho, para armar lo que son las cajas de mercadería, para ayudar a las personas que están albergadas todavía y las familias afectadas. Y también se va a definir en los próximos días qué va a pasar con los colegios, con los centros educacionales que están siendo ocupados en estos momentos como centros de acopio y también como albergues para las familias que quedaron sin viviendas, y para lo que también se va a tratar de entregar también viviendas de emergencia por parte del Ministerio de Vivienda. Escuchemos también qué han dicho las autoridades durante esta jornada con respecto a lo que es la reconstrucción, la remoción de escombros también, que ya va en un 76% al menos, decían las autoridades, y también lo que es disponer también de elementos esenciales como lo son baños químicos. Eso iría también en más de un 60% según también las autoridades de la Municipalidad de Viña del Mar. Escuchemos qué han dicho y cuál es el balance también de lo que han sido las medidas de reconstrucción. Aquí estamos en la población Manuel Busto, uno de los sectores afectados por los incendios, que tiene una larga historia, más de 25 años de organización, y que es un sector que venía trabajando con el Estado, con Serviu, con el Ministerio de Bienes Nacionales, el Ministerio de Vivienda, para ya regularizar sus títulos de dominio y urbanizar estos sectores. Por lo tanto, la reconstrucción acá tiene que tener eso en consideración. Este primer momento tiene que ver con reponer los títulos de dominio a las personas que ya lo habían obtenido. Aquí hay un proceso que viene de años de trabajo, hay planos de loteo que se venían trabajando junto a la comunidad, y por lo tanto, así como estamos reponiendo los títulos de dominio, también vamos a agilizar la urbanización de los sectores que ya estaban comprometidos y vamos a llegar con respuestas de reconstrucción. Claro, y también las autoridades municipales y también del gobierno han dicho que es importante revisar, Ivo, lo que son las cuentas RUT, que es donde se pagan finalmente estos bonos de recuperación económica, el bono mediano de 750.000, también el de 1,5 millones de pesos, que ha servido también para que las familias puedan comprar materiales de reconstrucción. Ya no se necesita más ropa, ya no se necesitan ciertas donaciones que hasta algunos días eran necesarias. Ahora lo que se necesita, dicen al menos las personas que están en los lugares afectados, los lugares más sensibles, el sector del Salto, el sector del Olivar, también algunos sectores como la población de Argentina, en Quilpué, dicen que lo que más se necesitan son materiales de reconstrucción para comenzar con lo que es la reconstrucción de sus viviendas. De hecho, también por eso se han dispuesto de distintas medidas económicas, lo que es el bolsillo también de emergencia, electrónico de emergencia, y el llamado a las autoridades es a revisar, porque hay muchos bonos, Ivo, que no se han retirado de las cuentas RUT, que están disponibles también para las familias, obviamente, que han sido catastradas por parte de los ministerios en terreno a través de la ficha FIDE. Escuchemos también parte de lo que han dicho las autoridades, pero también escuchemos lo que señalaron algunas personas durante esta jornada en campamentos también, porque recordemos que las medidas de reconstrucción irán tanto a los barrios que estaban consolidados, barrios más sólidos, como también campamentos, tomas a todos los lugares. Ha dicho al menos la vocera de gobierno durante los últimos días es que tienen que llegar todas las ayudas de reconstrucción y también las viviendas de emergencia. Escuchemos lo que dijeron.
Hoy día les estamos reponiendo los títulos de dominio a familias que habían podido regularizar y esto lo que les da, digamos, garantía es de postular y recibir beneficios del Estado para poder reconstruir. Pero por lo mismo, porque sabemos también que esta es una oportunidad para todos, para poder reconstruir con protección a las personas, para regularizar situaciones que hoy día están en la ilegalidad y en la irregularidad, es que también vamos a acompañar este proceso disminuyendo plazo. Ya estamos en trabajo coordinado con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Hemos también tenemos restablecido un convenio con el Servio de aquí de la región, de la quinta región, de manera de fortalecer nuestro trabajo en terreno y poder ir en ayuda de aquellas familias que hoy día no cuentan con esta posibilidad del título de dominio. Pido aquí a través de este medio que nos sentemos los dirigentes con todas las autoridades, desde el presidente para abajo, a una reunión para que trabajemos en conjunto, porque nosotros, los dirigentes, conocemos nuestro barrio. Nosotros sabemos de todo, hasta el perro que hay en esa casa lo sabemos. ¿Ya? Entonces queremos una mesa técnica con todas las autoridades presentes, para que así nos puedan tomar en cuenta real. Hoy día lo hemos hecho, pero queremos que con todas las entidades que se puedan trabajar en este desastre tan grande que tenemos en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Tenemos 1.600 familias del campamento Manuel Busto, son 1.027 familias que están catastradas y 1.600, ¿no es cierto?, que nos juntan todos, que no están catastradas. Entonces nosotros queremos para todos, para esas 1.600 familias del campamento Manuel Busto, títulos de dominio. Claro, difícil y complicada la situación de las familias de los campamentos afectados y también de quienes están todavía en albergues y que obviamente va a ser una decisión y una definición del Ministerio de Vivienda lo que va a pasar también con esas familias, qué va a pasar también con el inicio, Ivo, de las clases en marzo. Es un desafío ahí, decían las autoridades también durante esta jornada, qué se va a definir para las familias que están en los albergues, que en su mayoría, recordemos, son centros educacionales, son colegios de Viña del Mar, de Quilpué, por lo tanto es algo que también se debiese definir al menos en los próximos días, estas reuniones, estos COGRID que hay diariamente acá en la región de Valparaíso. También hay otras informaciones, como por ejemplo que la autopista Troncal Sur reactivó su pago, al menos durante esta jornada de aquí en adelante. Recordemos que se había pausado para que pudiesen transitar los vehículos de emergencia sin tener que pagar lo que era el peaje. Eso se reactivó nuevamente, que conecta Viña del Mar con el interior, y también al menos hasta esta fecha hay 242 detenidos por no respetar el toque de queda y 68.000 salvoconductos solicitados por parte de las personas también que quieren transitar en ciertos sectores que han sido afectados también por los incendios, que están en proceso de limpieza y también de reconstrucción. Escuchemos también qué decían las otras autoridades durante esta jornada. Hay que decir que hay muchas autoridades desplegadas también intentando llegar con las ayudas a todos los sectores posibles en lo que es la región de Valparaíso, los sectores más afectados también. Lo ha hecho incluso el propio presidente Gabriel Boric durante los últimos días cuando visitó también en varias ocasiones la región de Valparaíso. Escuchemos también qué han dicho las autoridades municipales también. Quilpué y Villa Alemana están con un 100% de remoción de escombros. Se sigue avanzando en Viña, que era la zona más afectada. Ya se han removido más de 60.000 toneladas de escombros y hay que mover por ahora alrededor de 90.000 toneladas. Esta es la primera fase, ha sido la primera prioridad porque se requiere para llegar a los sectores, y el MOP está también preparado para apoyar en la etapa que viene después, cuando se hagan las demoliciones y va a ser necesaria una segunda etapa de remoción de escombros. Claro, hay parte de las declaraciones de la ministra, que ha encabezado también reuniones en el Palacio de la Moneda para la reconstrucción, este comité que se desplegó por parte de las autoridades para analizar también qué viene en los próximos días, cómo va a ser la construcción de algunas viviendas, los sectores más sensibles, más afectados también por los incendios forestales. También darte algunos datos, como te decía Ivo, para lo que va a ser el Festival de Viña. Va a haber despliegue de militares, de carabineros en ciertos puntos, en los alrededores, que van a estar ahí intentando ayudar también con esta labor. Hay un llamado además de las autoridades a poder convivir también con lo que es el turismo. Se dice que también el Festival de Viña entrega al menos 4.600 puestos laborales que van a ser relevantes también para las personas que viven en la región. Y otro tema relevante es la conectividad a través de lo que es el metro de Valparaíso, que es muy esencial también para las personas. Ahí han estado también las autoridades en terreno intentando reactivar todo lo que es la conexión del metro y del transporte,
que es muy relevante también para quienes comenzaron a retomar también sus jornadas laborales en la región. Escuchemos también qué dijo la alcaldesa de Viña del Mar con respecto también a un punto relevante, Ivo, que es la demolición. Ya las autoridades desde los próximos días en adelante van a tener facultades para poder demoler ciertos sectores o ciertas viviendas para poder comenzar a entregar las viviendas de emergencia, y eso es algo que obviamente van a tener que decidir también y definir los alcaldes y las alcaldesas. Escuchemos también qué dijo la alcaldesa de Viña del Mar. Hicimos los decretos, vamos a tener nuestros actos administrativos, pero necesitamos que desde el Ministerio del Interior se financie a las empresas que van a venir a demoler, y en segundo lugar una preocupación que también tiene el gobernador, ¿dónde luego se van a tirar todos esos escombros? ¿Sí? Entonces, que se financie completamente el proceso de demolición. Nosotros nos encargamos de determinar los informes técnicos en los lugares, pero necesitamos que se apoye con financiamiento completo por parte del Ministerio del Interior y que esa decisión no se demore 2 semanas, que se tome hoy. Nosotros tenemos el informe número 4 y además tenemos el informe técnico del Ministerio de Vivienda que tiene identificada cada una de las viviendas consolidadas que requieren de demolición, que son más de 2.000. Bueno, hay que decir también que hasta el momento hay 83 fallecidos identificadas, personas identificadas por parte de lo que es el Servicio Médico Legal, las distintos peritajes, pericias que se han hecho por parte de las autoridades también, entregadas a sus familias. La información también con respecto a los fallecidos van en 133, es una cifra que también se ha ido actualizando durante los últimos días, obviamente, y lamentablemente por los efectos también de lo que han sido estos incendios. Así que nosotros vamos a quedar atentos acá, Ivo, a todo lo que va a suceder en los próximos días. Obviamente que vamos a estar con lo que es el Festival de Viña, vamos a ver cómo va a operar eso también, porque pese a que las autoridades digan, Ivo, que el toque de queda no es para los sectores, es solamente para los sectores afectados, sino para los sectores donde va a ser el Festival de Viña, igual puede pasar, Ivo, que personas que vienen al Festival de Viña, por ejemplo, se vayan a sectores quizás que han sido afectados y que están con toque de queda, o turistas, simplemente es una posibilidad. Por lo tanto, ahí van a tener que entregar las medidas también y soluciones las distintas autoridades que han estado desplegadas también en los últimos días. Así que nos quedamos atentos a lo que sucede acá en la región, obviamente muy relevante, y el tema más importante obviamente es lo que sucede con la reconstrucción y también en las ayudas que se ha solicitado por parte de las autoridades y que están en terreno además a las familias damnificadas y afectadas por los incendios. Ivo. Así es, Francisca, no perder el foco en el tema de la reconstrucción, de la ayuda, por supuesto. Evidentemente el Festival de Viña puede ser una buena instancia para seguir generando mayores ayudas. Lo importante, como tú dices, también es seguir las órdenes de las autoridades, estar permanentemente informados, saber a qué lugares ir, a qué lugares no ir, no ser estorbos, sino que ayuda en momentos que más se necesita. Un abrazo, Fran, que estés muy bien. Buenas tardes. Y la violencia en los estadios ha sido el tema central para la Asociación Nacional de Fútbol Profesional durante los últimos días, obligando incluso a una reunión de Pablo Milat, su presidente, con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para poder ahondar en las distintas medidas que puedan erradicar esta problemática. Vamos a conversar de esto junto a Ricardo Ahumor, precisamente expresidente de la ANFP. Ricardo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, gusto saludarlo. Ricardo, antes que entremos en las medidas concretas que se han dado a conocer hoy día, quiero saber, según su experiencia, ¿cuál es el análisis que usted hace? ¿Cómo llegamos a este punto de violencia en los estadios? Algo que verdaderamente ya es descontrolado y que hemos visto hechos lamentables, y muchos de ellos seguidos, fin de semana tras fin de semana. Bueno, porque yo creo que de una u otra manera no hemos hecho lo que debimos hacer hace mucho tiempo. Yo al principio me negué a dar esta entrevista, pero la chica que me llamó, Kleina López, fue demasiado amable y simpática, por lo tanto accedí para repetir lo que a lo mejor vengo diciendo hace 5 años. Esta es una actividad que le pertenece al país, y el país siempre dio muestras de ser un apoyador del deporte, pero las cosas no se han dado así por distintas razones. No hemos sabido modernizarnos en la época actual ni hacer lo que se debe hacer. ¿Qué tan atrasados estamos, Ricardo? Usted habla que no hicimos algo en el momento en que había que hacerlo, porque mirarlo para adelante, la proyección de que esto llegue a funcionar también genera dudas. Bueno, es que
yo creo que todo va a generar dudas en la medida que no vayamos a la base. Lo que yo he manifestado hace ya varios años atrás es que esta es una actividad donde las sociedades anónimas deportivas fueron muy importantes cuando se crearon, pero después de 20 años ha existido la necesidad de reformularla, porque como en todo orden de cosas, echa la ley, echa la trampa, y las cosas se van desvirtuando. Y yo creo que eso no se ha hecho. Acá culpamos a las personas, a la forma, al sistema, pero la verdad es que cualquier persona que venga a dirigir el fútbol hoy día en las circunstancias que se desarrolla actualmente va a perder el tiempo y va a tener los mismos problemas. Esto requiere de un cambio profundo en la forma, en la administración, en la credibilidad, en la confianza, en la transparencia. Requiere de muchas otras cosas que un tema puntual. ¿Cuál es su opinión acerca de Estadio Seguro? Porque esto lleva mucho tiempo implementándose bajo distintas administraciones también, pero lo que se ve, al menos a simple vista, es que no ha generado los resultados de seguridad, como su nombre lo llama finalmente. Es que ¿sabe lo que pasa? Yo no quisiera entrar a manifestarme con respecto a las distintas instituciones. Yo creo que la base de todo es que las sociedades anónimas deportivas tienen que ser reformuladas. Después de 20 años requieren de una formulación profunda. Nosotros hemos querido cambiar una constitución y no se pudo llegar a acuerdo. Y las sociedades anónimas deportivas son distintas a cualquier otra sociedad anónima porque le pertenecen al país. Tú puedes ser el dueño de un club, pero en el fondo lo estás administrando, porque tú sin la gente eres nadie. Y yo creo que hoy día nos hemos encerrado sin abrirnos al mundo actual, al mundo moderno, a la tecnología, a la transparencia, a la credibilidad. Yo lo escucho permanentemente, ¿quién es el dueño de este club? Y nadie sabe. Nadie sabe cómo se compra un club o qué cosas le piden o si le piden certificado antecedente al menos. Entonces yo creo que lo malo aquí está en que nadie ha querido entender que esta es una actividad que le pertenece al país y que hoy las sociedades anónimas requieren de una reforma profunda con derechos y obligaciones. Yo le pregunto por Estadio Seguro, Ricardo, porque me parece que su opinión es importante, da la experiencia que tiene también el manejo. Usted fue expresidente de la NFP, también propietario de un club, pero en específico en este cargo, sin hablar de las personas específicas, pero de este cargo Estadio Seguro, ¿debería ser más técnico que político? Quizás también por ahí podría pasar que quizás con mayores conocimientos, con experiencia, si será cargo como parte de la solución, aparte también de lo que usted dice de las sociedades anónimas deportivas, también de la disposición de los mismos hinchas, pero este cargo en particular debería ser quizás más técnico, más ligado a la actividad. Es que es difícil calificar una actividad cuando el esquema permite ciertas cosas. A lo mejor podría ser útil, hoy día para mí es inútil, pero podría llegar a ser útil si el esquema donde se desarrollara el fútbol actual fuera distinto. Aquí tienen que haber derechos y obligaciones, tienen que haber administraciones manejadas por profesionales con objetivos en común, pensando en lo deportivo, social y económico. Y hoy día todo lo que se piensa es en lo económico. Hemos dejado de lado todo lo deportivo y social. Y no existe la transparencia donde un país quiere creer. Las dudas que se pueden llegar a presentar cuando se pregunta quién es el dueño de este club y nadie puede contestarlo. Te dice de que estamos en un muy mal pie, que esto requiere un cambio profundo. No es un tema de una entidad u otra, es un cambio mucho más profundo de lo que tenemos actualmente. El mundo cambió, el mundo se transparentó, las empresas se adaptaron a circunstancias. Hoy día los juicios se transmiten y el fútbol se sigue manteniendo encerrado entre cuatro paredes. Entonces ya no es una cuestión de personas. Hoy día puede venir el Papa a manejar el fútbol y va a fracasar con el esquema actual que tenemos.
Y en ese sentido, ¿qué tan profunda cree usted que es la crisis en materia de seguridad específicamente? Usted dice que hay un abandono quizás de lo más importante, que es la labor social deportiva de los mismos clubes, de los propietarios, de poder traspasar esto también, esos sentidos de pertenencia, quizás de poder cuidar la actividad, haciendo llamados, campañas, no sé. Me imagino, ¿cuál es el nivel de profundidad de esta crisis? Yo creo que muy profunda y que yo no le veo solución mientras no se cambien los esquemas. Aquí tiene que venir una reformulación absoluta de las sociedades anónimas deportivas con derechos y obligaciones. Al menos que las personas que quieran comprar un club le pidan certificado antecedentes, que es algo en algo que le pertenece al país, porque las sociedades anónimas están administrando algo que le pertenece al país, aunque tú en la ley seas el dueño. Entonces hay que reformularlo profesionalmente a lo que es el mundo actual. Ya no existen los dirigentes que tuvimos otrora, como los dirigentes del Mundial del 62, que los recuerdo con mucho cariño. Mi padre formó parte de eso, donde fueron capaces de organizar un Mundial con el terremoto más grande de la historia. No existe hoy día ese apoyo de la gente, la incondicionalidad que vivimos en los años 90 para el Mundial de Francia, donde un estadio levantaba a un equipo cuando estaba en dificultades. Hoy día existe la conveniencia por sobre el argumento, y cuando el argumento no es válido, es difícil poder armar una actividad que a la vista está teniendo problemas todas las semanas por una u otra índole. Y yo no diría que por mala intención, sino que porque no tiene el formato que corresponde al mundo actual. Bueno, este cambio que usted, del que habla, del que propone, del que analiza, no es un cambio sencillo, un cambio grande donde tienen que aunarse muchísimas voluntades. Una de ellas tiene que ser definitivamente lo legislativo, en el poder legislativo poder ponerse de acuerdo también con las opiniones de los mismos dirigentes. ¿Cómo se consigue poder aunar esas voluntades finalmente para poder sacar adelante esta actividad? Bueno, yo creo que los dirigentes del fútbol no lo van a hacer. Yo creo que esto es algo que tiene que hacer el gobierno y le compete al gobierno, porque esta es una actividad que le pertenece al país. Aquí las decisiones que pueden tomar 5 o 10 personas le afectan a 20 millones de chilenos. Nos farreamos 2 mundiales por malas decisiones y las sufre el país. Por lo tanto, esto requiere de una reformulación absoluta, profesional, transparente, donde la gente vuelva a creer y sepa quién es quién y conozca los debates y se maneje con gente absolutamente profesional. Es lo que requiere el mundo actual y es la única forma de poder ir eliminando todos los errores que tenemos toda la semana o todos los desastres que tenemos toda la semana. Hoy día tú 3 días antes del partido no sabes con qué gente vas a contar, si puedes vender las entradas, si no puedes vender las entradas, todo el mundo opina, todo el mundo rechaza. Es decir, esto es, a ver, no quiero emplear esa palabra, pero es realmente un tema muy importante y para nada profesional. Y en ese sentido, ¿usted cree que apunta a la dirección correcta, al menos como una especie de salida o programa, este registro nacional de hinchas propuesto de manera obligatoria para allá para el próximo año, pero que este año los partidos clase A se van a ir probando esta posibilidad de poder empadronar a los hinchas? Todo puede ser válido, pero no pueden ser cosas aisladas. Todo tiene que formar parte de un contexto. Y lo más importante de todo es que la gente vuelva a creer, porque la gente hoy día no le cree a nadie. Y este es un país maravilloso, y lo digo porque lo viví. A mí la gente me ayudó a poder lograr conseguir objetivos. La vibra positiva, la energía puesta en un deseo. 80.000 personas alentando una selección con dificultades. Eso es lo que tenemos que volver a lograr, y para eso tiene que haber credibilidad, tiene que haber transparencia, tiene que haber profesionalismo, porque este es un país maravilloso cuando cree, pero cuando no cree somos muy difíciles, y hoy día nadie le cree a nadie. ¿Y por qué no está este ánimo por parte de los dirigentes? Usted ha sido crítico con los dirigentes en esta entrevista, viendo que se suspende la actividad, que también sufren perjuicios, que la gente se enoja, que los jugadores también. ¿Por qué de los dirigentes no nace esta idea, esta voluntad de poder mejorar este sistema?
Bueno, porque en mi concepto el argumento dejó de ser válido. Hoy día es válida la conveniencia. Hoy día todo es económico. Aquí nos olvidamos de lo deportivo y lo de social y lo hemos convertido solo en económico porque las sociedades anónimas de una u otra manera te lo permiten. Por eso que digo la urgencia de poder reformularlas con derechos y obligaciones en aras del deporte de Chile, en aras del país y en aras de la credibilidad de la gente. Este es un país maravilloso cuando cree, pero cuando no cree somos muy difíciles. Bueno, hay un proyecto que lleva harto tiempo, que se está discutiendo, de poder reformular las sociedades anónimas también. Por eso le digo que no solo depende de los mismos clubes, sino que también ya a nivel legislativo poder hacer estos cambios, pero al parecer también se entrampa, son muchos los intereses que hay en medio también. Sí, pero esto no depende de los clubes. ¿Quién hizo las sociedades anónimas deportivas? Que fueron muy importantes cuando se hicieron. ¿Quién las hizo? Las hizo el gobierno. Y con el mismo derecho de haber hecho las sociedades deportivas que fueron importantes en su inicio, hoy día tiene el gobierno la obligación de reformularlas en todo un aspecto profesional, de transparencia, de credibilidad hacia la gente. Hoy día nadie le cree a nadie, todos dudan de todo. Entonces, no es un tema puntual de una sola cosa. El esquema general va a llevar al país a un camino válido de desarrollo y no de conveniencia, que el argumento vuelva a ser válido. Y en ese sentido también, hablando de este tema, ¿cuál es su análisis acerca del perfil del hincha? Porque se pueden cambiar muchas cosas también, se pueden generar medidas de seguridad, se puede generar este sentido de pertenencia nuevamente, de querer al club, de cuidar las instalaciones, de cuidar el espectáculo también, pero vemos que muchas veces por culpa de algunos termina siendo perjudicado todo un país, como usted dice, toda una actividad como el fútbol. Así es, porque lo estamos haciendo mal, porque permitimos que eso suceda. ¿Por qué en otros países lo pudieron abolir y nosotros no? Y es porque nosotros no estamos metidos en el tema de verdad. Puntualmente, todas las semanas tenemos un problema distinto. Y lo vamos a seguir teniendo en la medida que no cambiemos el esquema general de administración, los derechos y obligaciones de cada uno, y que la gente vuelva a creer. Hoy día los juicios se televisan y los consejos en el fútbol son privados. Nadie sabe qué es lo que hace uno, lo que hace el otro, y se especula con distintos tipos de cosas. Se me cayó esta cuestión, pero escucho igual. No sé si me explico. Sí. Ricardo, solo para finalizar entonces, dada la crisis y la magnitud, ¿usted considera que por culpa de algunos clubes en particular, porque si vemos la estadística general son los clubes denominados grandes, Universidad de Chile, Colo-Colo, Universidad Católica, los que generan estos problemas que finalmente terminan afectando a los demás clubes? Porque no me cabe duda que hay clubes que hacen bien las cosas, pero que finalmente se terminan viendo involucrados de la misma forma. ¿Usted cree que cae el peso de los clubes más grandes sobre el resto? En el término de los castigos, de la paralización. Bueno, los clubes más grandes siempre van a tener la problemática en este tipo de cosas. Pero yo creo que cuando las reglas son claras para todos y están desarrolladas para un objetivo de la actividad, las cosas se van minimizando. Pero yo hoy día no veo a nadie que busque soluciones. No veo a nadie que haga cosas para darle un corte a este tipo de la violencia, que no está solo en el fútbol, está en el país en general. Aquí hay como un temor, no sé, los derechos humanos parece que son para algunos nomás y no para otros. Entonces, yo creo que el país va a saber responder cuando vea cierta credibilidad, cuando vea transparencia, porque nuestro país, como les vuelvo a decir, es maravilloso cuando cree, pero somos muy orgullosos cuando nos sentimos bypaseados Ricardo Ahumor, expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, muchísimas gracias por haber conversado esta noche con CNN Chile. Que esté muy bien. Gracias a ustedes. Y continuamos con más informaciones. El día de hoy el Juzgado de Garantía de Antofagasta confirmó la prisión preventiva de Daniel Andrade y Carlos Contreras en la arista Democracia Viva del caso Convenios.
Ambos imputados habían solicitado por segunda vez la revisión de la medida cautelar que cumplen hace 2 meses en la investigación por fraude al fisco reiterado. La nota es de Estefanía Bustamante. Se dispone a mantener la prisión preventiva respecto del señor Contreras y el señor Andrade. Ni un segundo intento sirvió para que Carlos Contreras y Daniel Andrade dejaran la cárcel de Antofagasta a 2 meses de que fueran puestos en prisión preventiva por el caso Convenios. Hemos sido testigos de otros casos, también de fraude al fisco por montos exorbitantes, pero que los tribunales han hecho un llamado de atención en orden a que la prisión preventiva no es la primera opción. Como el de la señora Polici o el de la señora Barriga, que los montos eran infinitamente superiores. O sea, aquí estamos hablando en el peor escenario de 426 millones de pesos. ¿Y por qué el señor Andrade está al frente suyo hoy día con peto y esposado de brazos y piernas? A pesar de los argumentos esposados, volvieron a cumplir la medida cautelar dictada a la investigación por fraude al fisco reiterado. Nueva derrota para el ex-seremi y el representante de Democracia Viva, a quienes la Corte de Apelaciones ya les había confirmado la prisión. Cada tribunal resuelve en base a los antecedentes. Yo no conozco con detalle esos casos, ni tampoco me corresponde a mí opinar sobre ellos. Solamente en relación al nuestro, en el que la Fiscalía se encuentra actualmente investigando al señor Andrade, al señor Contreras. En el caso de Contreras, sus abogados negaron la tesis del Ministerio Público que lo acusa de modificar convenios para incluir a Democracia Viva, a sabiendas de que la fundación no cumplía la norma. También descartan la evasión de controles, con el afán de favorecer a Daniel Andrade. No es efectivo que nuestro representado modificó la nómina con el fin de poder que igualmente ahí constara Democracia Viva. Esto pasó por el procedimiento formal, fue sometido no solamente a la autorización de todos quienes tenían que someterlo, sino previa consulta. Contreras tenía la facultad, desde la época del ministro Ward, o sea, del gobierno de Piñera, en firmar los convenios. Hay un viejo dicho que se dice entre algunos abogados, que dicen, a ti te traigo para firmar, no para leer. Ambas defensas se refugiaron en la declaración de Carlos Contreras ante la justicia, un testimonio que entregó en 17 horas y durante 3 días, en los cuales aportó documentos, chats y correos con la intención de exculparse, en una causa donde otra vez negó su amistad con Andrade. Hay aportes de conversación de WhatsApp cuando estalla el caso, cuando él se comunica con un militante también de Revolución Democrática, que es Edson de Tony. Hay un consenso entre ellos dos en su conversación de que no son amigos íntimos. Pero Edson de Tony le advierte al señor Contreras que en el fondo puede verse mal porque hay fotos en redes sociales de ellos. Daniel Andrade, en esa época, era la pareja de doña Catalina Pérez, la honorable diputada por la región de Antofagasta, quien a su vez había sido la jefa de Carlos Contreras, puesto que éste se había desempeñado como su asesor. Por eso es que bajo la interpretación del Ministerio Público, la decisión del juzgado de garantía no hace más que confirmar su tesis, que aquí hubo múltiples personas que acordaron defraudar al fisco por varios millones de pesos. Los hechos por los cuales fueron formalizados los imputados, estamos hablando de fraude al fisco reiterado en términos cautelares, y en esta etapa de la investigación se encuentran en ese sentido suficientemente acreditados. ¿Van a apelar la medida? Sí. ¿Ustedes consideran que habían suficientes antecedentes como para que el magistrado resolviera? Hasta luego. Los abogados tendrán 5 días para apelar a la decisión del tribunal, mientras que el fiscal de Antofagasta viajará hasta Santiago por otra causa del caso Convenios. En esa, escuchará los testimonios de Miguel Crispi, Javiera Martínez y Giorgio Jackson. A 2 semanas que se retome la discusión de la ley corta de ISAPRES, la Superintendencia de Salud comunicó que las aseguradoras podrán subir el precio de los planes base hasta en 7,4%, una cifra que para las instituciones de salud provisional no aborda la crisis que afecta al sector por efecto de las sentencias judiciales. Pablo Figueroa con el informe. 7,4% es el tope de lanza que las ISAPRES podrán aplicar a los planes base de sus afiliados. Una decisión que responde al índice de costos de salud que este año el gobierno decidió adelantar en varios meses, en medio de la crisis que atraviesan las aseguradoras tras 2 fallos de la Corte Suprema. El incremento, los diferenciales de aumento de número de prestaciones por persona. En segundo lugar, el aumento de los precios. Y en tercer lugar, los incrementos que se puedan producir por conceptos de licencias médicas. Sobre los 2 primeros han habido incrementos, tal cual lo señala también la
la minuta que entrega la superintendencia asociada a su resolución. La asociación de ISAPRES manifestaron que este es un incremento de costo que está explicado casi en su totalidad por el mayor requerimiento de atenciones de parte de los pacientes. Por ejemplo, las atenciones oncológicas de radioterapia y quimioterapia aumentaron un 43% en relación con 2022. Endocrinología, 35%. Anestesiología, 22%. Neurología, 18%. Y cardiología, 14%, entre otras. Agregan, sin embargo, que esta alza no aborda la crisis que afecta al sector. En realidad es un alza mayor al valor final del plan de salud, porque el precio base se multiplica por la tabla de factores y a eso se le suma las primas GES y otras prestaciones adicionales y finalmente ese es el valor de la cotización final. Se está aplicando una medida ya anunciada para estabilizar el sistema de seguros privados de salud y por lo tanto eso da tiempo para que apenas termine el receso parlamentario se pueda discutir el proyecto de ley corta en la Cámara de Diputados. Es que claro, no se puede dejar de lado primero el proyecto de ley corta ingresada a principios de 2023 por el gobierno, el que busca dar una solución al sistema de salud por el cual cada vez son menos los clientes de las ISAPRES y que migran a FONASA. En mi familia tenemos ISAPRES y todos los años están subiendo los precios. Mi mamá tiene que hacer más o menos como malabares con documentos para que podamos recuperar la plata. ISAPRES te saca mucho, ISAPRES te cubre y ya llegáis a una edad que no te cubre tampoco, y FONASA te cubre toda la vida. FONASA. ¿Por qué FONASA? Porque siempre desde que he estado acá, siempre he sido FONASA, nunca he sido ISAPRES, o sea, realmente siempre me ha funcionado bien FONASA. Entonces, el consejo base para los clientes de ISAPRES es... Yo creo que hay que esperar. Hay que tener paciencia, ver cómo sale el proyecto de ley desde el Congreso, pero lo que sí tengo claro, de que si el proyecto de ley sale desde el Congreso en la forma que está discutiéndose actualmente, no va a resolver el problema. Bueno, para esas resoluciones hay que esperar no más de 2 meses, debido a que en mayo se cumple el plazo judicial en donde las ISAPRES deben responder por los 1.100 millones de devoluciones a sus clientes, los cuales lograron esto vía judicial. Lo que pasa es que el estudio de la superintendencia de principio de enero, hace un mes atrás, habla por lo menos de 3 ISAPRES que para llegar a su equilibrio financiero necesitan reajuste del 30 al 41%. Entonces yo no me puedo imaginar que a este 7,4, que ya es elevado, se le agreguen 10, 15, 20 puntos más. Hacemos un llamado al gobierno y a la ministra de Salud para que la ley corta de ISAPRES sea la oportunidad para lograr terminar con las preexistencias y terminar con las discriminaciones por sexo y edad. El proyecto está en la Cámara de Diputados. Tenemos una oportunidad para terminar con los abusos del sistema privado de salud. No antes de mayo habrá respuestas para los clientes, mientras hay quienes dicen que en agosto, cuando debería consolidarse una segunda alza, esta no sería del 30%, como sugieren los informes financieros. Según el exministro de Salud, Emilio Santelices, en el mejor de los casos, los mayores afectados deberán ver alzas por el 10%. Y en medio de la polémica por la adquisición de 22 vehículos de alta gama destinados a 21 ministros y un fiscal judicial de la Corte Suprema, el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Ricardo Guzmán, presentó su renuncia, la que será revisada en una sesión extraordinaria este miércoles 21 de febrero. Colomba Eicholz nos entrega los detalles. No ha causado ninguna polémica en la interna. Habla de un funcionario que voluntariamente ha decidido presentar su renuncia. Tajante fue la respuesta del secretario de la Corte Suprema al ser consultado por el panorama que enfrenta el máximo tribunal, luego de que el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Ricardo Guzmán, presentara su renuncia en medio de las polémicas por la renovación de la flota de vehículos para el traslado de los magistrados. Bueno, la renuncia ha sido presentada ante el Pleno de la Corte Suprema en el día de ayer a las 14:30 horas aproximadamente y le corresponde al Pleno resolver si se acepta o no la renuncia. Eso va a ocurrir en la reunión de mañana a las 8:30 horas, conforme fue citado por el señor presidente.
Ricardo Guzmán asumió el cargo de director suplente de la Corporación Administrativa del Poder Judicial en diciembre de 2014, siendo ratificado por el Tribunal Pleno en octubre de 2015. Ahora su trayectoria llegaría a su final después de encabezar el proceso administrativo que buscaba concretar el polémico recambio de vehículos. La Corporación de Administración Judicial justamente es la responsable tanto de planificar, dirigir y organizar como controlar la gestión de todo el Poder Judicial de nuestro país, tanto en la cuestión administrativa como financiera. Por tanto, el cuidado de los recursos públicos, su eficiencia y la dirección que estos toman más allá de la decisión del cuerpo colegiado del Pleno de la Corte Suprema recae directamente en quien ejerce el cargo de director de esta corporación. En un principio y previo a que la Corte Suprema decidiera dejar sin efecto la compra de los 22 Lexus, se indicó que el costo de los automóviles iba a sumar un costo total de 1.300 millones de pesos aproximadamente, ya que cada vehículo mantiene un precio de 57 millones de pesos en el mercado. En ese sentido, fue el presidente de la República quien hizo un llamado a la austeridad de las instituciones del Estado durante la presentación de los nuevos vehículos que se les entregó a Gendarmería. Hay que actuar con austeridad, absolutamente de acuerdo. Lo personal siempre he sido un defensor de este principio, pero también hay que actuar con realismo. Significa que los ministros de la Corte Suprema no tienen que tener vehículos, a mi entender, tienen que tener vehículos. Y por razones de seguridad. Razones que se expusieron en un pleno extraordinario convocado por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, donde se reiteró que la decisión de renovar los vehículos de los magistrados fue fundada en antecedentes técnicos y de seguridad, prefiriéndose estándares de sustentabilidad ambiental. Me parece muy bien que el señor Guzmán haya presentado su renuncia, porque creo que las altas autoridades del país, cuando se equivocan o cometen errores en las decisiones que toman, deben asumir su responsabilidad y no traspasarle el problema a las autoridades de más arriba. La renuncia del director de la Corporación de Administración del Poder Judicial indica que ha primado el sentido común. Tomó una mala decisión al querer comprar 22 Lexus de lujo para los ministros de la Corte Suprema y obviamente esa situación alguien tenía que asumir la responsabilidad. Qué bueno que renunció. No se pueden seguir cometiendo este tipo de tonterías, de insensateces, en un cuadro económico complejo para el país. Claramente, este funcionario perdió la confianza de la Corte Suprema y da una señal de sobriedad en el uso de los recursos públicos, aunque se trate de órganos autónomos del Estado. Se supone que su trabajo era proponer el plan de gastos y adquisiciones de la Corporación del Poder Judicial. Nadie reparó en el nivel de gasto. El futuro de Guzmán se resolverá en quórum legal en una sesión extraordinaria de pleno de los ministros del máximo tribunal. En tanto, su posible reemplazo debe proveerse conforme a las reglas que mantiene el Poder Judicial, es decir, previo concurso público. La alta tasa de desocupación fue la tendencia durante el año 2023 y muchos expertos han advertido de que no ser por el sector público, el desempleo habría sido aún mayor. ¿Cuáles son las proyecciones para el mercado laboral este año? ¿Mejorarán las cifras de empleo? Orlando Silva nos responde esto en la siguiente nota. Cerca de 40.000 conductores podrían ver en peligro sus ocupaciones una vez que entre en vigor el reglamento de la ley que regulará las aplicaciones de transporte, más conocida como Ley Uber, un panorama que vendría a poner aún más presión a un mercado laboral que terminó 2023 con una tasa de desocupación de 8,4% y donde las perspectivas para este 2024 tampoco son alentadoras. ¿Qué esperamos para 2024? Que la recuperación del mercado laboral que vamos a ver va a ser extraordinariamente lenta, muy paulatina, y eso entonces va a ir de a poco permitiendo ir reduciendo las tasas de desempleo, pero de todas maneras, durante este año deberíamos seguir viendo tasas de desempleo sobre el 8%. Es que si bien este año el país volverá a ver cifras positivas de crecimiento, este sería muy modesto y no sería suficiente para darle un impulso significativo a la creación de empleo. Por ejemplo, más del 60% de los especialistas en recursos humanos encuestados por Laborum piensa que el mercado laboral en 2024 estará igual o peor que el año pasado, y al ser consultados por qué, el 90% mencionó que por la incidencia del contexto económico del país. Pese a esto, poco más de la mitad mencionó que sus empresas planean hacer algún tipo de contratación este año.
Los especialistas en recursos humanos, hay un 54% donde están en plan, digamos, para ofrecer trabajo este año. Y igualmente tienen una apreciación de este año de que puede ser igual y también poder romper un poco el dinamismo que hubo el año pasado. Los trabajadores de ahora, 2024, lo que están considerando es seguir en su trabajo en realidad. Y también hay una gran cantidad de talentos que sí esperan encontrar trabajo este año. Es que por el lado de los trabajadores, más del 70% dijo sentir que es más difícil conseguir trabajo en el actual contexto y solo 5% lo considera más fácil. Además, como primera expectativa para este año se menciona conseguir empleo y solo 16% se muestra optimista. Respuestas que tienen su reflejo en las calles. Yo creo que va a estar difícil y aquí en la FC todos los días hay tremendas filas. Yo trabajo en el área de la construcción, el cual el año 2023 estuvo muy malo y creo que se viene peor. Es la situación económica que uno ve el día a día. Yo creo que va a estar igual de malo que el 2023. Los empresarios muchos se han ido, entonces eso es en realidad el poco trabajo que va a haber este año. Bueno, que de diciembre del año pasado me encuentro sin pega. Ojalá que este 2024 sea mejor para todos y tengamos todo vida y salud y trabajo. Sin embargo, algunos expertos advierten que las pobres cifras de crecimiento no solo afectan la capacidad de crear nuevos empleos, sino que también de crear mejores empleos. Tenemos una presión laboral muy grande que ya viene no solo del aumento de los desempleados, sino que también de estas personas que tienen un empleo pero que no están satisfechas. En la última cifra de octubre-diciembre de 2023, los ocupados que buscan activamente cambiarse de empleo crecieron al 28,3% anual. Y estas son cifras bastante inéditas, porque siempre hay gente que está buscando cambiarse a otro empleo, pero las tasas de crecimiento que estamos viendo de ese segmento hoy día son históricas. Es que si en 2023 el mercado laboral estuvo fuertemente apalancado por los empleos por cuenta propia y especialmente por el sector público, para comenzar a ver mejores cifras en 2024, la clave estará en incentivar la inversión del sector privado y en particular la de aquellos sectores que se han visto más afectados por los desequilibrios macroeconómicos. Sobre cuáles van a ser los sectores que van a liderar la creación de empleo en 2024, es muy probable que se mantengan los sectores que desde después de la pandemia han aportado bastante a la creación total de empleos, como son, por ejemplo, el sector de salud o la administración pública, y también es probable que estos sectores que vimos que estuvieron muy debilitados durante 2023 a causa de un menor crecimiento económico, como por ejemplo construcción, que suma muchos trimestres interanuales consecutivos con destrucciones interanuales de empleo, vayan repuntando en la medida que también lo haga la actividad económica. Esto va a pasar con sectores que son más procíclicos, que significa que van más en línea con el ciclo económico, como construcción, comercio, entre otros. Y para esto será clave que la normalización de los desequilibrios macroeconómicos siga en curso, donde la inminente baja de la inflación hasta su meta de 3% se alcanzaría en los próximos meses y la tasa de interés volvería a su nivel neutral durante la segunda parte del año, impulsando así la actividad y permitiendo muy paulatinamente que nuestra economía vuelva a generar más y mejores empleos. Diversas autoridades participaron de las primeras obras de conservación para el eje Santiago-Alameda, que incluye a varias comunas de la capital. La iniciativa contempla la mantención y reparación de casi 14.000 metros cuadrados de veredas y se proyecta que estos trabajos se extiendan por alrededor de 6 meses. El programa es parte del Plan Nueva Alameda, que se divide en 4 etapas con el fin de remodelar y readaptar las principales vías y sectores emblemáticos de Santiago. Entre sus principales intervenciones incluye la eliminación de la rotonda Plaza Italia y la creación de 8.000 metros cuadrados de áreas verdes. Ya se viene la licitación de la nueva Plaza Italia. Estamos en la licitación del Parque Hueras en Lo Prado. Y ahora viene esto que mucha gente lo estaba esperando, la conservación de las veredas, que son tan importantes para la seguridad y también para el bienestar de las personas que transitan por acá. Casi 14.000 metros cuadrados de veredas en el eje Alameda, más 4.000
metros cuadrados de calle, sobre todo en los cruces peatonales. Lo importante es que Santiago y el Alameda sean lugares seguros para el peatón. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día. Esto se suma a los 3.000 nuevos árboles, se suma también a la nueva ciclovía, en fin. Lo que parecía un sueño, cada día más es una realidad. Hay más de 25 iniciativas de inversión que están planificadas para el año 2024 y 2025, que van a permitir dar cuenta primero de la renovación de la Plaza Italia, que es un proyecto que ya presentamos, y las otras iniciativas tienen que ver con, primero, contar con una ciclovía continua de toda el eje de la Media Providencia, que es más de 8 kilómetros. Hay un tercer eje que es toda la conservación del bandejón, que tiene más de 20 iniciativas, y hay un cuarto eje que, como decía anteriormente, va a ser de un poco más largo aliento, que es la renovación del nuevo Pajarito, que está llevando adelante el Ministerio de Obras Públicas particularmente. El conjunto de estas iniciativas son 115.000 millones de pesos. El gobierno espera terminar esta semana con los trabajos de remoción de escombros en el Gran Valparaíso. ¿Cómo se ha realizado esta labor y cuáles son sus implicancias? Lo vemos en la nota de Camila Eguía. A más de 2 semanas de la catástrofe en Valparaíso, este es el panorama. Nosotros nos conseguimos gente para que viniera a ayudarnos, del municipio nada. Nosotros trabajamos mi pareja, mi familia y una pareja de niños que nos ayudó, pero del gobierno que hayan venido a ayudar acá, no. Según un informe del Centro de Investigación para la Gestión de Desastres, los incendios ocurridos en Viña del Mar y Quilpué dañaron más de 9.000 edificaciones, que hoy se traducen en una gran cantidad de escombros y residuos que deben ser removidos para empezar la reconstrucción y prevenir riesgos sanitarios. El último reporte indica que se han trasladado 85.000 toneladas de desechos al relleno sanitario del Molle. Para que se haga una idea, esto equivale, por ejemplo, a más de 56.000 buses. La remoción de escombros también ha avanzado. Creo que uno de los servicios que más rápidamente ha actuado, la meta del 100% del retiro de escombros, esta semana debería estar cumplida. El mismo reporte indica que las 85.000 toneladas equivalen a un 70% de la tarea realizada. Parte importante del volumen de escombros que se genera es materia orgánica, árboles quemados y mucho material que viene del interior de las viviendas, ¿ya? Material muy combustible, materiales que son de descarte. ¿Cuál es el impacto del traslado de estos millones de kilos de escombros? Lo primero que se podría realizar es una separación de materiales por su categoría, es decir, los metales, de los cuales sí hay un valor que se puede extraer de ahí, y hay materiales que son no reciclables y que van a tener que estar dispuestos de una manera segura para que no afecte a la salud de la población. En el lugar también se ha dispuesto una máquina compactadora que está realizando la reducción de todos estos elementos de chatarra a cubos de acero. Así también podemos ver que muchos de los residuos materiales se están retirando para venderlos como chatarra. Por ahora, los esfuerzos del Ministerio de Obras Públicas siguen enfocados en terminar la remoción de escombros a final de esta semana. Quilpué y Villa Alemana están con un 100% de remoción de escombros, se sigue avanzando en Viña, que era la zona más afectada, y hay que mover por ahora alrededor de 90.000 toneladas. Esta es la primera fase, ha sido la primera prioridad porque se requiere para llegar a los sectores. Se ha realizado un trabajo importante en la gestión de servicios básicos para nuestra comuna y para las áreas damnificadas. Para nosotros era muy importante regularizar el servicio de basura, que hoy día ya se encuentra en un 100% funcionando y con un sistema de refuerzo que nos permite llegar de manera mucho más eficiente y retirar la basura o la sobrepoblación de basura. Contamos con alrededor de 300 maquinarias entre apoyo municipal de otras municipalidades, el propio nuestro como Municipalidad de Viña del Mar, del MOP, del Ministerio de Obras Públicas, y de privados que nos han venido a colaborar en esta ardua labor. Expertos indican que una vez terminado el trabajo de traslado de residuos, es clave encontrar un equilibrio entre la urgencia de la reconstrucción y la planificación para prevenir emergencias como esta. Hay una necesidad urgente de poder habitar estos espacios nuevamente, porque la gente quedó sin sus viviendas. Pero eso no puede ser una excusa para volver a construir de la misma manera como se estaba haciendo antes. Se necesita revisar los planes reguladores, poner en práctica los planes que estaban en proceso de aprobación, no estaban aprobados ya al momento del incendio. En general, tanto el hormigón como el ladrillo no se queman, sino que lo que ocurre es que como pueden tener adentro
elementos de acero. Esos elementos de acero a altas temperaturas cambian sus condiciones estructurales y por eso es necesario evaluarlos más que declararlos sobre el principio de como residuos o como escombros sobre la mancha. Es el avance de las gestiones para levantar el Gran Valparaíso tras el paso de una de las mayores catástrofes del país. Volvemos para mostrarles estas imágenes, contarles que hay un procedimiento de emergencia en Laguna Sur y La Martina, en la comuna de Pudahuel, por fuego en las bodegas San Francisco con peligro de propagación. Ustedes pueden ver en las imágenes la magnitud que ha tomado este incendio. De hecho, Bomberos de Quinta Normal ya procedió con una tercera alarma de incendio hace algunos minutos y se está solicitando apoyo a los cuerpos de bomberos vecinos de otras comunas de la región metropolitana para poder hacer frente a este fuego que está afectando entonces en el sector de Laguna Sur y La Martina, en la comuna de Pudahuel, a las bodegas San Francisco. En estos minutos están trabajando entonces los cuerpos de bomberos. Se está solicitando entonces por parte de la compañía de Quinta Normal ayuda a otros cuerpos de bomberos de la región metropolitana para poder apagar, por supuesto, y controlar este incendio que, como pueden ver, ya está bastante avanzado durante los últimos minutos. Esto ha pasado, debe llevar cerca de 30 minutos este incendio propagándose, así que vamos a estar muy atentos, por supuesto, para contarles qué sucede con esta situación de emergencia acá en la región metropolitana. Y llegó el momento de revisar las noticias del mundo y es por eso que está con nosotros Laura Soto. Laura, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Ivo? Buenas noches. Vamos a partir con una noticia que nos llega hace unos cuantos minutos atrás y es que Estados Unidos ha vuelto a vetar otra resolución que pide un alto al fuego inmediato en Gaza que ha sido presentada ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Esta es la tercera vez que presenta un veto a resoluciones de este tipo que piden, ¿no es cierto?, una detención de los combates en esta guerra que, recordemos, comienza el pasado octubre. Y es en esta ocasión que esta resolución fue presentada en Argelia en este caso, porque las anteriores, por ejemplo, la había presentado una Brasil en un caso, luego hay una segunda que se presenta que también fue vetada por Estados Unidos, porque sabemos de que Estados Unidos, como miembro permanente del Consejo de Seguridad, tiene derecho a veto, al igual que Rusia, China, Francia y Reino Unido. Y es en ese caso Estados Unidos el único país que vota en contra. Reino Unido se abstiene de esta decisión, mientras que hay otros 13 países que votan a favor, pero el Estados Unidos, ser un miembro permanente, puede vetar entonces la resolución, lo cual en el fondo la tira por la borda, por decirlo así, y queda finalmente sin posibilidad de ser utilizada, lo que nuevamente demuestra las falencias que ha tenido este organismo para poder ponerle un freno a esta combate que se está llevando a cabo en la Franja de Gaza. Aún así, hay algo distinto que caracteriza este veto, y es algo que también la propia embajadora de Estados Unidos ante el Consejo ha dicho, y es que Estados Unidos está trabajando en su propia resolución de alto al fuego, y la razón por la cual ellos colocan este veto entonces a esta resolución presentada por Argelia es porque dice que esto podría afectar a las negociaciones que están en curso en estos momentos para poder establecer al menos 6 semanas de cese a las hostilidades entre Israel y Hamás, y es algo que en este entonces está mediando tanto Estados Unidos como Egipto, y decían de que si se aprobaba esta resolución de Argelia, esas negociaciones podían finalmente terminar fallando, y es por eso que deciden vetarlo, pero que ahora Estados Unidos prepara su propia resolución con sus propias condiciones también, y que hay que ver más adelante cuándo va a ser presentada. Sí, pidió tiempo para poder presentar esta resolución propia, pero evidentemente esto es un golpe al trabajo que se realiza, como tú dices, es importante, y da cuenta también del peso de ciertos países, que eso también se debería configurar de otra forma ante eventos de este tipo, de poder lograr un trabajo mancomunado juntos y poder sacar resoluciones más rápidas, por supuesto, ante la emergencia que es el fuego que hay efectivamente y lo que se está sufriendo en esa población en el Medio Oriente. Sí, de todas maneras que esto ha generado críticas ya en los últimos meses, esta misma situación, pero ahora la diferencia es que, claro, es por primera vez que Estados Unidos está planteando la posibilidad de usar el término alto al fuego, que era algo que no le gustaba a Israel, y en esta resolución que ellos mismos están planteando es primera vez
que utilizar ese término y se abra esa posibilidad. Entonces, por lo mismo ahí también se ve un cambio de discurso por parte de Estados Unidos, que es el principal aliado de Israel y que ahora se ha vuelto cada vez más crítico sobre cómo ha llevado sus operaciones militares Tel Aviv en la guerra, en la Franja de Gaza, quiero decir, dejando ya más de 29.000 personas fallecidas en el enclave palestino. Ahora vamos a cambiar de tema. Esto tiene relación a otra guerra, la guerra en Ucrania, porque fíjate, Ivo, que la semana pasada la prensa española reportó el hallazgo de un cuerpo de un presunto hombre ucraniano fallecido en la provincia de Alicante, que ahora se ha identificado como un desertor ruso que participaba de las operaciones en la guerra en Ucrania como parte del ejército ruso, y que en agosto pasado él desertó y escapó justamente de estas funciones. Había sido radicado en España y ahora lo encuentran fallecido, lo cual pone nuevamente los ojos sobre el régimen ruso y si es que estaría involucrado en este fallecimiento. Todos los detalles sobre esta historia nos cuenta más Cristina Vilés en su informe. Es encontrado el cadáver de un hombre joven, asesinado. En el pecho y en la cabeza, varios impactos de bala. La muerte de un hombre asesinado a tiros en la entrada de esta urbanización de Villa Joyosa, Alicante, parecía un ajuste de cuentas. Pero no se trataba de un asesinato cualquiera. Hace una semana la prensa española reportaba el hallazgo del cuerpo de un hombre de supuesta nacionalidad ucraniana en la localidad de Villa Joyosa, en la provincia de Alicante. Pero lo que no se sabía en ese momento es que el joven fallecido era nada menos que un desertor del ejército ruso. Les quiero aclarar que es un caso bajo investigación, por tanto del que no podemos ofrecer más información en estos momentos. Hay que dejar que la Guardia Civil haga su trabajo y que por tanto la investigación avance. Según reportan los medios españoles, fuentes de la Guardia Civil confirmaron este martes que se trata de Maxim Kuzminov, piloto ruso que el año pasado escapó del frente de batalla con ayuda de la inteligencia militar ucraniana, mismo servicio que un día antes también había informado sobre su muerte. Con la promesa de una compensación de $500.000, el joven, que para ese entonces tenía 28 años, subió a su helicóptero de combate y emprendió rumbo al este de Ucrania en agosto pasado, aterrizando en una base militar de la región de Kharkov. Sin embargo, no iba solo en su travesía. Otros 2 compañeros estaban a bordo, sin saber de sus planes. Nadie podía poner resistencia sobre mí porque no tenían las habilidades para pilotear un helicóptero. Calmé a los chicos diciéndoles que todo estaría bien, que vivía gente buena aquí y que todo estaría mejor. Pero ellos se empezaron a enojar, se empezaron a poner un poco agresivos y salieron corriendo del helicóptero hacia la frontera. Desconozco su destino, pero podrían haber sido eliminados. Rusia levantó una causa por traición en su contra y rindió honores a sus compañeros abatidos por soldados ucranianos. En octubre, la televisión estatal rusa informó que las autoridades militares ya habían dado la orden de eliminar al piloto. El director del Servicio de Inteligencia Exterior ruso se refirió a él con duras palabras este martes. En Rusia se acostumbra a hablar bien de los muertos o decir nada en absoluto. Este traidor y criminal se convirtió en un cadáver moral ya en el momento en que planeaba su sucio y terrible crimen. El cuerpo de Kuzminov fue encontrado la tarde del pasado 13 de febrero en el garage de una zona residencial. Según fuentes conocedoras de la investigación, los supuestos asesinos escaparon en el vehículo de la víctima, con el que, además, lo atropellaron. Poco después el auto fue encontrado en llamas en una localidad cercana. El joven, que estaba en contra de la invasión rusa en Ucrania, portaba una identificación que lo catalogaba como un ucraniano de 33 años. Una historia que parece sacada de una película y que nuevamente pone los ojos sobre el régimen ruso. Bien, esto también recuerda, por ejemplo, el caso del líder opositor ruso Alexei Navalny, el fallecimiento el día viernes, y que también se apunta ahí al régimen de Vladimir Putin con respecto a este tema. Y ahora, debido a las declaraciones que hubo en el pasado con respecto de que supuestamente habían ordenado el asesinato de este piloto ruso, es que se piensa que pudo haber tenido algo que ver, por ejemplo, las autoridades militares del país en aquello.
Sí, otro manto de dudas frente a una muerte relacionada con Rusia probablemente van a seguir, pero es impactante este caso. Te llama mucho la atención por la forma y la historia también de y cómo lo hizo también, de todas formas, sí. Así que vamos a estar también atentos a aquello sobre lo que se investigue por parte de las autoridades españolas. Ahora vamos a seguir hablando de Vladimir Putin, pero por un regalo bastante especial que le da al líder norcoreano Kim Jong-un. Fíjense que es una limusina de fabricación rusa y es la que ustedes ven ahí en pantalla. Sin embargo, esas imágenes son de septiembre pasado, cuando Kim Jong-un visitó Rusia y se reunió con el presidente Vladimir Putin, y le gustó bastante la limusina que utilizaba el mandatario ruso. Lo invitó a subirse, le dio ahí una demostración de este vehículo, y finalmente es que así el mandatario decide regalarle ese mismo vehículo a Kim Jong-un, que es de fabricación rusa. Es un auto de lujo, por cierto, también vehículo presidencial del mandatario ruso. Entonces, un mismo modelo se lo regaló a Kim Jong-un, se lo envió el día domingo, pero ahora se conoce sobre esta noticia. Y fíjate que esto es solamente un gesto del afianzamiento de las relaciones entre ambos líderes, porque hemos visto desde que comienza la guerra en Ucrania que Vladimir Putin se ha acercado a todos los enemigos, se podría decir, de Occidente. Por ejemplo, se ha acercado también a Irán y en este caso también a Kim Jong-un, en medio, por ejemplo, de tensiones que aumentan en la península coreana, con ejercicios militares conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos, y también ahora con sospechas de que Kim Jong-un está abasteciendo de armas a Rusia para su guerra en Ucrania. Entonces, esto también es un gesto bastante simbólico y que también, según lo que decía Corea del Sur, están violando ahí sanciones que tienen que ver de Naciones Unidas. Exactamente, con el Consejo de Seguridad, que tiene que ver sobre no traspasar vehículos hacia Corea del Norte, porque está sancionado por Naciones Unidas. Entonces, lo mismo ahora dicen que Rusia está ahí incumpliendo sanciones que son establecidas por el Consejo de Seguridad. Sí, hay una resolución que dice que no se pueden entregar artículos de lujo a Corea del Norte por este programa de armamento nuclear que tienen. Rusia está rompiendo con esto en el caso de que así sea, pero Kim Jong-un colecciona autos de lujo. O sea, tiene una serie de limusinas. De hecho, cuando fue a Rusia llevó una en la que él se transportaba antes de que Vladimir Putin lo subiera a la de él. Él fue con su propio auto, básicamente lo llevó en tren, un propio auto a Rusia, y llama la atención, pero efectivamente decían que ya lo habían hablado, que esto estaba listo, que se lo había ofrecido en ese encuentro durante el año pasado, pero se suma entonces a la colección de Kim Jong-un, excéntrico líder norcoreano. Sí, también, como tú bien decías, un aficionado a los vehículos de lujo, y también este regalo que le entrega, ¿no es cierto?, a Kim Jong-un fue agradecido por la propia hermana de Kim Jong-un, Kim Yo-jong, que dice que esto básicamente es una demostración de los lazos cada vez más fuertes entre ambas naciones. Y también sobre aquello, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, también se refería a eso mismo, que en el fondo esto es una demostración más de los lazos que son cada vez más fuertes entre ambos líderes en un momento que es bastante complicado, con esta guerra en Ucrania, con tensiones que continúan y se aumentan en la península coreana, y que, por cierto, ahora llama la atención este regalo que, más allá del gesto de amistad que puede significar, por cierto que es una violación a las sanciones que implementa el Consejo de Seguridad con dictadores, como es el caso de Kim Jong-un. Ahora ya vamos al último tema, nos vamos hasta Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, porque fíjense que se han registrado protestas en dicha zona debido a un gran buque que ha estado estacionado ahí durante varias semanas y que dicen que transporta 19.000 cabezas de ganado y que está provocando un olor bastante fuerte en dicha zona. Un olor muy fuerte, y de hecho ahí la gente protesta primero por el tema de la crueldad animal. Dicen de que están en contra de la exportación de animales vivos, pero también dicen de que este hedor tan fuerte que expele este gran buque tiene que ver con las condiciones que están soportando los animales en esa zona, con una acumulación, por cierto, de heces, de amoníaco, también de suciedad, y que por eso es que se está produciendo este olor tan fuerte que está molestando bastante a los residentes de Ciudad del Cabo. En todo caso, la Autoridad Portuaria Nacional ha dicho y ha estimado de que al menos este barco debería irse de aquí esta noche, después de varias semanas ahí atracado y provocando también ese olor bastante molesto para los residentes. Extraño que no se mueva, que no lo hayan sacado antes. Ha pasado mucho tiempo, porque se veía además, Laura, que ya habían incluso lienzos y carteles con este mismo, con ya la imagen del barco, con el ganado encima.
la gente reclamando ahí. Así que dos problemas ahí. Uno, obviamente, la crueldad animal, no sabemos en qué estado están esos animales, pero por otro lado también el olor que genera esto, que debe ser muy, muy desagradable para estas personas. Sí, de todas maneras. Así que vamos a ver si es que se cumple ahí el envío de este barco. Debería salir día en la noche, así que vamos a ver si es que se cumple. Vamos a actualizarlo mañana. Mañana entonces junto a Laura Soto vamos a ver el final de esta historia y nos vamos a una pausa, pero ya volvemos acá en CNN Prime. Chao, chao. Y así llegamos al final de esta edición de CNN Prime. Siga en la compañía de nuestro canal, ya viene CNN Tiempo, luego Futuro 360 y luego de eso Última Mirada. Martes 20 de febrero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan una muy buena noche.